Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un podcast de Revenue Square, el podcast donde hablamos de ventas desde dentro y un poco y lo vamos destripando. Hoy tengo el placer de estar con Pau, que nos ha costado un poco coordinar, gajes del oficio, pero bueno, conozco a Pau desde hace bastante tiempo, una trayectoria brutal, con mucha venta de por medio, con empresas como Uber, como Haddock y ahora haciendo una cosa súper chula en Valeria. Pero no voy a contar yo quién eres, Pau, sino cuéntanos tú, quién es Pau, cómo se topa con ventas, ¿no? Y qué es lo que estás haciendo ahora. Claro, primero soy Pau, soy el CEO y cofundador de Valeria. En Valeria lo que hacemos básicamente son nóminas, a modo mucho resumen. Lo que hemos conseguido es un sistema que mandando estos mensajes onboardeas a gente muy rápido. En seguridad social haces toda la documentación y nos enfocamos básicamente a empresas de alta rotación. Entonces, bueno, estamos aquí luchando con empresas de delivery, restaurantes y un poco todo esto para seguir apretando. Entonces, ¿cómo topo yo con ventas? Pues siendo muy honesto, a mitad de mi carrera, no fue al principio. Yo me fui para la hostelería, la restauración y empecé en la fundación del Bulli, haciendo temas más, pues cero comerciales, operativos, financieros, un poquito de todo. Y luego tuve la suerte de saltar a una startup que era de como una dark kitchen, que se llama Instamaki, donde hacía temas muy operativos también, desde gestionar lo que sería todos los riders, la contratación y todo esto. Y cuando se vendió Instamaki a Globo, me surgió la oportunidad de empezar en ventas, en Uber. Entonces, justo cuando se vende Instamaki, me sale la oportunidad de entrar en Uber. Al final tenía mucha experiencia en restauración, había estado gestionando restaurantes y allí tenían roles de account manager y de comercial. Entonces yo tenía como la perspectiva de que la parte de sales se me podía dar bien y al final poder entrar en una empresa como Uber, que tenía con muy buena marca y mucha proyección y aparte una empresa muy analítica, porque combinaba un poco lo que es la estrategia comercial con la ejecución comercial, fue una muy buena oportunidad. Y a partir de allí te diría que no salí de la parte de sales y ni voy a salir, claramente. Bueno, de hecho, hablábamos justo antes de ponernos a grabar que como fundador, lo último que puedes hacer como fundador es escaparte de la parte de venta. Esto es increíble, tío. Al final, como fundador, vendes en muchos aspectos. Es decir, primero tienes que vender a tus primeros clientes para validar que funciona. Y lo más importante es que vendes cosas que en muchos casos no están ni hechas, están solo pensadas, porque lo validas con el propio cliente y haces como un piloto y vas viendo. O sea, que tienes que vender un poco, no diremos humo, pero sí ideas, como mínimo. Sí. Después, en caso que quieras entrar en el mundo del venture capital, tienes que vender a inversores, que es igual o más difícil, porque es exactamente lo mismo. Les tienes que hacer el pitch, los tienes que convencer, tienes todos los reference checks, pero ese concepto, bueno, todo va probando porque quieren validarlo todo en muchos stages y en muchos casos incluso tienes que hacerles demos, como si fuesen clientes, bueno, un poco de todo. Y al final, otra cosa que creo que se habla poco es que tienes que venderle también a los empleados, porque en muchos casos entrar en una startup tienes que vender tu proyecto a toda la gente que entra. Y en muchos casos es mover a gente de una empresa grande con muchos más recursos a venir a tu startup a cambio de algo de equity, generalmente con un sueldo más bajo, con mucho más riesgo, solo porque te siguen a ti. Y entonces aquí nosotros le dedicamos mucho tiempo también a esto, al momento de cómo vendemos el proyecto, cuándo lo vendemos. Yo siempre me involucro al principio de las entrevistas para garantizar que el engagement con los empleados o con los potenciales empleados es muy al principio. No es lo típico que los Sí. founders son al final. Yo hablo siempre al principio y digo siempre, os voy a ayudar, os voy a explicar un poco lo que es Valeria y cómo funciona, porque creo que es parte también de mi trabajo. Mm. ¿Has notado que cuando ya habéis crecido algo y al final ya tienes otra serie de empleados por debajo y notas que aún así cuando haces tú esa parte se nota gran diferencia? Porque yo una de las cosas que creo que noto siempre es que es muy difícil ni siquiera el transmitir, pero el igualar la pasión que tiene un fundador por su producto. Por mucho que seas el segundo o tercer empleado, vas a seguir teniendo una gran diferenciación con lo que son los founders, ¿no? Es, es imposible, eh, pero por muchas razones. Para empezar, por el nivel de implicación que tienes e incluso de equity. En plan, tengo muchísima más, es decir, el potencial upside que tengo yo versus el de cualquier empleado es muchísimo más grande. Segundo, al haberlo construido de cero, me he comido todas las cagadas y los errores de la empresa en los últimos casi 2 años. Entonces también hay aquí un punto muy importante. Y después, la confianza que tienes en el producto no tiene nadie más, y esto es inevitable. Entonces es muy complicado y aquí lo que yo siempre intento es que todo el equipo de ventas al principio haga demos conmigo y estar muy cerca de ellos en las demos que hacen durante los primeros 3 meses. Entonces que Ujú. poco a poco vayan cogiendo este ritmo, siendo consciente que es muy difícil que lleguen al mismo nivel. Pero no porque yo sea ni más Sí. listo ni más guapo ni por nada, ¿eh? Es porque la empresa es mía y porque al final también incluso por repetición, porque lo he hecho tantas veces que el pitch casi que me lo sé de memoria en muchos casos.
Sí, 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 pero además eso tiene sentido. Si es que incluso aunque no fuese tu propio producto, la propia repetición es parte del aprendizaje. Me hablabas antes de conectarnos un poco de la estructura del equipo. A mí una cosa que me gusta mucho ver es cómo se va estructurando el equipo, que tienes ahí a los SDRs llamando de fondo y que ya empiezas a ver, ¿no?, que ese equipo comercial empieza a funcionar como un engranaje y que ya, digamos, ese pipeline se mueve. ¿Cómo ha sido ese clic para ti, ¿no? ¿Qué ha sido ese momento que has dicho, esto es un equipo comercial ya formado, por muy grande o pequeño que sea, por tengan más o menos SDRs, ¿no? ¿Cuál ha sido ese momento que dices, esto sí es un equipo comercial, ya esto podemos hablar de una máquina? Claro, pues te cuento si quieres un poco la historia del equipo, cómo ha ido funcionando desde que empezamos hasta ahora y un poco los clics que hemos ido viendo. Perfecto. Al principio, como te decía, empecé vendiendo yo. Y cuando empecé vendiendo yo, levantamos pasta y dijimos, hostia, pues tenemos que empezar en focalizarnos en que la gente pueda vender por sí mismo en lugar de que sea el founder que lo haga todo porque escala -25. Entonces, al principio me dediqué a contratar a 3 comerciales que yo pensaba que podían potencialmente vender. Pues, ¿sabes qué nos pasó? Que cada uno vendía a su manera, que no había un playbook suficientemente estructurado, porque al principio yo vendía también a mi manera y me parecía como que esto podía ser una metodología, cuando evidentemente no lo era. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que cada uno atacaba un ICP distinto, que buscaba un tipo de cliente por manera, de una manera u otra, que usaban las mismas herramientas de diferente manera, que esto era como una cosa que a mí me parecía muy heavy. Incluso me di cuenta cuando llevaban un mes ya que cada uno tenía un pipeline distinto. Tenéis dos pipelines, pero en plan, claro, fue muy heavy porque yo no había dedicado el tiempo a entrar a mirar exactamente tal. Y vi que tenían esto, un pipeline cada uno, yo los iba revisando con ellos cada día que tenía los one-to-ones, y me digo, ¿pero por qué no están conectados? Y dice, no, si cada uno usa uno, y en plan, what the fuck, ¿cómo puede ser? Entonces, Como bueno, si tuviesen dos CRM diferentes. Nada, él usa HubSpot, yo uso Salesforce y ya está. sí, y ya está, y alegría. Entonces, cuando empecé a ver que esto ya estaba costando, de hecho fue el momento en el que entró el tercer sales, empezamos a hacer dailies por las mañanas para hacer un poco de revisión de pipeline, para ver un poco Claro. el nivel de trabajo. También lo que nos dimos cuenta es que había un problema claro de top of the funnel. Al final la conversión era buena, pero sí que lo que es cierto es que se metían pocos leads o pocas oportunidades al funnel, o menos de los que me gustaría. Entonces empezamos a contemplar la opción de hacer split entre account SDR, porque así realmente lo que podemos poner gente que llenase el funnel a lo bestia, y los accounts que están teniendo una tasa de cierre bastante buena, por encima del 30, Y y que fueran realmente cerrando. pueden ir cerrando y decir, hostia, es que no están agendando tanto porque no tienen tiempo de agendar. Pues sí que realmente Claro, potencialmente pueden pegarle mucha caña. Entonces, qué bueno. a la que empezamos Bueno, a cambiar. un conversion rate del 30 es bastante, bastante bueno, ¿eh? Sí, sí, es que por esto, al final, cuando vimos que la conversión era buena, pero que el problema era que estamos poniendo pocos deals en el top of the funnel, Claro. dijimos, hostia, pues pongamos SDRs. Entonces, hemos estado haciendo esto, hemos estado fichando SDRs. Ahora, de momento, tenemos uno, con otro en camino, si todo va bien, el día 4 de abril, en 15 días, que le hicimos oferta el Qué bien. viernes. Y la 4 de idea es mayo. sí, y la idea es coger otro más para que puedan ayudar a empujar. Pero también, incluso, lo que nos ha pasado es que parte del equipo, o sea, desde la semana pasada empezamos a hacer Power Hours. Ujú. Son todo cosas que son como muy básicas, porque cuando empiezas y tienes 1000 cosas Sí. que no vas haciendo, pues nos pusimos a hacer esto. Y en las weeklies del equipo yo siempre explico un poco, pues, topics que van pasando en la empresa, y cada semana pues me enfoco en una cosa u otra. Y estas últimas semanas, como les decía que la parte de sales era muy importante, he hecho mucho refuerzo en esto. Entonces, cuando explicamos lo de las Power Hours, vinieron 3 personas del equipo de otros departamentos diciendo que ellos querían venir a llamar con nosotros y querían ponerse un poco también a apoyar y a remar con esto. Y fue como brutal, ¿sabes? El tío que está de Founder Associate conmigo me dijo, Pau, yo a partir de ahora cada día voy a llamar un par de horas. Y yo en plan, hostia, Vale. es el puto amo. Es un tío que es súper analítico, súper de operaciones, típico de data, pero que me ayuda un montón en todo, y como ve que es súper importante, le ha visto la importancia de la llamada y de aprender. Entonces, lo que te comentaba antes, me flipa porque de golpe tenemos al equipo de ventas que ya poco a poco va cogiendo un poco de estructura, que tenemos todo el pipeline bien definido, que tenemos que dar todas las conversiones, que está funcionando, que está fallando, cómo pasamos los leads, que esto ya me da mucha tranquilidad. Pero aparte tengo la sensación como que las ventas en la empresa cada vez tienen más importancia. No es solo Pau que está vendiendo y que va haciendo 4 cosas y que sí, nos pasa un deal que es muy grande, muy interesante, y todos aplaudimos y bla, bla, bla. No, es que realmente parte del equipo, de una manera u otra, se va involucrando poco a poco en lo que serían las tareas comerciales, que a mí me parece súper importante. Sí.
Sí, de hecho hay un punto ahí importante de que la propia gente de productos sepa sobre qué pasa cuando llamas con el cliente, ¿no? Y te hace un par de objeciones. Oye, ¿cuáles son esas objeciones, no? ¿Cómo podemos implementarlo eso en los próximos sprints del producto? ¿O qué tiene eso que ver igual con nuestro equipo de Success y cómo podemos ayudarles? Yo creo que está increíblemente infravalorado porque sobre todo a una medida que una empresa va creciendo se hace cada vez más difícil que todos los equipos realmente hablen con el cliente, es imposible. Pero yo creo que al principio es un exponente bastante fuerte. Es imposible, pero tienes que promocionarlo al máximo. Es una cosa que es muy complicada, ¿eh? Y soy consciente que a la que eres Salesforce no puedes hacer que todo el mundo hable con clientes. Pero, hostia, hay un punto intermedio muy sexy hasta que eres 1000 personas o 200 personas que puede hacer que en algunos momentos concretos, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos a veces? Pues igual el ingeniero no quiere hablar con el cliente. Pues sí que han hecho alguna cosa, lo ponemos en la reunión, hay un sofá, hacemos la reunión en la sala, en la Y que sala de reunión. escuche. Exactamente. Y que No tienes que escuche. hablar, pero escucha. Exactamente. Y esto nos pasó con la implementación de un cliente que era de eventos, que era bastante complejo en toda la parte de onboarding, que los Ujú. ingenieros habían estado súper involucrados en lo que era el desarrollo de las pequeñas cosas que nos habían pedido extras. Ujú. Entonces, realmente, yo les dije, venid a la reunión y la escucháis para que veáis lo que hemos pillado nosotros, porque al principio las cosas no funcionaban y para que veáis lo pesados que son el cliente. Y realmente ellos fliparon y dijeron, hostia, pues cada vez siempre es así. Y yo, pues esta ha estado más o menos bien. Muchas veces mucho peor. Exactamente. La primera con estos, que no funcionó nada, ¿sabes? Y que yo no sabía qué responder, fue mucho más complicada. Ahora que ha funcionado Sí. todo, pues realmente es un gusto. Sí, además esos son los problemas del directo. Siempre que estás con clientes cuando peor va a ir, siempre. O sea, esos no fallan ventas. Exacto. Hablabas de que habíais hecho la división SDR Account Executive. A mí es una cosa que hablábamos mucho habitualmente, es ese cambio de muchas veces que una empresa empieza en full time y luego se mueve a la división SDRI. Hay algunas que les gusta empezar ya con la división. Y luego está el ratio, ¿no? Que tampoco hace falta que me digas todo el ratio, ¿no? Pero me imagino que habéis ido jugando un poco con cuántos SDRs versus account executives, dependiendo de, me decías antes, la conversión y de cuánto pipeline podían generar, ¿no? Porque, Sí. o sea, hay una cosa importante ahí también, es que tampoco todos los SDRs pueden promocionar account executives muy rápido y también depende mucho de la compañía, de cómo están cerrando. ¿Cómo habéis gestionado vosotros esa transición internamente, trayendo gente fuera en base al crecimiento? ¿Cómo es ahora un poco esa división SDRI? Honestamente, estamos empezando y aprendiendo ahora mismo. Es decir, el primer día lo contratamos hace un mes y medio, pero era un becario que de hecho era mi profe de tenis, que tenía mucho potencial y lo fiché, y 100% cierto. Y al Qué segundo, guapo. Esa es una historia de contratación cojonuda. sí, sí, sí. De hecho, tengo una voice note que le mandé a mi hermano diciéndole, este tío aún no lo sabe, pero acabo de conocer a mi top performer a partir de junio. ¿Sabes? Que quede claro. Y al cabo de 5 meses el tío aceptó y vino a trabajar con nosotros. Sí, sí. Entonces, estamos Joder. aprendiendo, porque las fases de conversión que tenemos en la parte de Account Executive sí que las tenemos bastante claras con good practices y más o menos, no cojo las mías, pues sí que cojo las de los accounts que más o menos son parecidas aparte. La parte de SDR aún no la tenemos muy, muy, muy bien trabajada, honestamente. Lo que estamos viendo es que por cada, yo qué sé, 50 llamadas más o menos se agenda una demo, pero still there. O sea, aún no he visto, yo qué Ujú. sé, 5.000 llamadas y 100 demos que más o menos me puede dar un número que veo que es escalable y creíble, sobre todo. Y entiendo que eso también es crucial y que también, bueno, es una de las preguntas que te iba a hacer un poco en base del equipo de SDR, es la parte de los canales, que entiendo que en parte también estáis descubriendo, ¿no? Pero tenéis muy claro ese ICP que hablabas al principio, ¿no? Pero yo entiendo que en base a ese ICP habéis ido definiendo un poco cómo hacen los SDRs outbound, me hablabas antes de Playbook, cómo habéis ido llevando un poco, encontrando esos canales y cómo de importantes son las llamadas, ¿no? Porque hablábamos al principio que les estás escuchando llamar y esto, para mí, el canal llamada sigue siendo el mejor y el que mayor conversión tiene, pero todavía hay mucho debate, ¿no? Para vosotros, ¿cómo habéis ido encontrando eso y cómo depende eso de vuestro ICP? El canal llamadas es de lejos el que mejor convierte, es que no hay más. Entonces tú puedes mandar mails, tú puedes hacer secuencias, tú puedes hacer lo que quieras. Pero bueno, te diría que el que mejor funciona son los referrals, pero los referrals tienen es decir, está, Un máximo de cantidad. está controlado. Entonces va creciendo, conforme va creciendo tu volumen de negocio, evidentemente, y si lo trabajas bien, se puede sacar mucho jugo, y esto es 100% cierto, Ujú. porque al final vienen muy targeteados, es cliente que le interesa mucho. De hecho, hoy mi padre me decía, hostia, te pasa un lead. ¿Sabes? Y en plan, perfecto, papá, puta madre. ¿Sabes? Yo tengo todo el equipo siempre, intento toda mi familia vendiendo por nosotros, pero honestamente lo que mejor nos funciona son las llamadas. Al final, Ujú. tú cuando vendes, nosotros vendemos nóminas, entonces las nóminas son un tema muy sensible. Aparte, suele ser una cosa que tú llevas, no sé, 10 15 años trabajando con tu Ujú. gestoría
Igual has cambiado una vez, 2 veces, pero no es una cosa que tú cambies cada 2 por 3. Y nosotros ofrecemos una solución bastante innovadora, que juega con una parte de inteligencia artificial que está muy de moda hoy en día, pero igualmente da un poco de miedo por todas las alucinaciones. Es Mm. bastante determinista, pero bueno, pero la gente no entiende que la IA cuanto más determinista mejor funciona, ¿sabes? Hay como algunas cosas que pueden surgir bastante complejidad. Entonces, tú mandando un mail o haciendo una secuencia por LinkedIn, está bastante complicado conseguir la primera reunión. En cambio, si tú puedes hablar con la persona y le puedes contar 4 cosas, detalles, pregunta, entender bien si son el ICP o no. Porque muchas veces en Ujú. nuestro caso, si tú no tienes turnover, aportamos valor, ahorramos costes. Pero tú ya, sabes, tío, Sí. que solo para ahorrar costes, en general, Sí. muy complicado. Sí, eso. En Eso cambio, es. si ajustas bien el ICP, tienes claro, el valor que aportas, que en nuestro caso lo tenemos, y lo Mm. puedes contar, hablando con la persona, muchas veces a las objections fáciles que llevo trabajando con la misma persona toda la vida, que el precio no sé qué, que, Que son siempre las mismas. exactamente. En la llamada lo coges y se las puedes resolver. Y muchas veces cuando le explicas 4 cositas y le das un poco más de contexto y ganas este primer minuto de la conversación y puedes preguntarle cómo trabaja y puedes encontrar el pain porque muchas veces lo tiene. Dices: "Pero tú no tienes que contratar gente durante el fin de semana". Y dices: "Hostia, esto me iría súper bien". Dices: "Ya, pero ¿por qué no lo haces?". "No, es que la gestoría no me lo hace". "Ah, amigo, ¿y no crees que te podría ser útil hacer esto?". "Hostia, pues me iría súper bien". Coño, pues, ¿y si te digo que hay una herramienta que te podría ayudar a esta contratación? Incluso, Y se claro, llama Valeria. te digo que te voy a hacer la demo. Vale, sí, tiene todo el sentido del mundo. Y hay una cosa que hablamos mucho en los podcasts y pienso mucho, ¿no? Pues Salesforce, es que cuando tú tienes unas de las objeciones esas clásicas, entre comillas fáciles que decías tú, que realmente lo que son fáciles de decir, ¿no? Porque si tú eres el cliente, las fáciles es decir, porque el status quo, porque el precio, porque el cambio, todo eso digamos que son las fáciles que te salen de primeras, son imposibles de resolver por correo. Nunca lo vas a resolver. Y es lo que vas a usar como excusa si te llega un correo porque vas a decir, ¿para qué va a cambiar? Exactamente. Exactamente. Es que Es- es literalmente esto, que es ¿para qué voy a hacerlo y por qué voy a cambiar si ya lo que funciona, lo que hago me funciona? Y en nuestro caso, lo que es muy relevante es que las empresas siguen pagando las nóminas cada mes, por lo que el cambio no es, a no ser que justamente la gestoría te la haya liado por alguna cosa concreta, que entonces tú has pagado la nómina el mes anterior, hace 2 meses, hace 3 meses, los contratos se hacen siempre, es decir, sí, mejor o peor, más rápido, más lento, pagando más o pagando menos, el servicio se da. No es una cosa, tú tienes que cambiar un status quo inicial, siempre. Entonces, por mail, so far, de verdad, la conversión es bajísima. O sea, es una cosa que es sí, ridícula. Entonces, yo ya ni sí. ni dedico tiempo a esto. Yo creo que también, igual, y no solo en vuestro caso, sino en general en el caso de startups, por mail siempre va a ser mucho más pequeño en la conversión, ¿no? Yo creo que esa parte de evangelización que tienes que hacer, evidentemente procesos que ya existen, y del hecho de que te van a ver como un nice to have al principio 100%, pero que tienes que pelearlo para que se den cuenta que sí, puede ser un nice to have en un principio, pero luego te das cuenta del uso y del ahorro de tiempo y dices, bueno, es que ya lo estoy utilizando y es un improvement. O sea, no es un nice to have, es mucho mejor de lo que tengo y por lo tanto no es nice, es ahorro, es ahorro de tiempo, ahorro de facilidades, etcétera. Y yo creo que eso cualquier startup lo tiene que hacer por teléfono porque si no es imposible. Y además curioso porque la gente como deja de llamar ahora, o sea, la gente está dejando de llamar con el momento en el que es mejor llamar, por lo tanto si llamas, pues el doble de mejor. Es que y que la gente, tío, Luisen, te coge el teléfono. Sí, Hemos conseguido una demo, hace una semana con Goico Grill, que es un enterprise, sí. un ticket que son entre 80 y 120.000 euros al año. En plan, no está mal, ¿sabes? No está tan mal. Está muy bien, está muy bien. A base de 2 llamadas, ¿eh? Y fue a base de llamar. Y David, cada client llama al VP de People. El VP de People le pasa a la persona de laboral. Llama a la de laboral con el teléfono, ¿eh? Y le dice: "Hostia, pues venga, va", le hace una demo, le hace la demo, le gusta la demo y al cabo de una semana vamos a Madrid, yo y él, a hablar con todo el equipo de laboral para venderles Valeria. ¿Vamos a firmar o no? No lo sé. ¿Que el proceso de venta ha sido perfecto y todo por llamada? Ya te lo digo yo, porque mandamos el mail, ¿eh? ¿Y quién hizo caso al mail? Nadie. Ni Dios. Que Ni Dios. claro. Espérate tú que no haya entrado al filtro de spam. Es que esto, en cambio, si tú hablas con una persona y le cuentas 4 cosas y eres capaz de generarle este punto de: "Hostia, es interesante", o "puede estar chulo", y justamente después incluso, es que no sé, el proceso era perfecto y una empresa de enterprise bastante, Mm. no es, Coca-Cola, no es Telefónica, pero bueno, para nuestro Pero es sector una empresa grande, sí, sí, claro. Sí, sí, duran sí. bastantes millones, ¿eh?
No, no, o sea, que no es una cuestión tampoco, o sea, cuidado, que en España tampoco tenemos empresas, aparte de los grandes bancos y las grandes aseguradoras, tampoco tenemos empresas tipo Coca-Cola, que igual luego Coca-Cola te dice que no lo compra por aquí, que lo compra en headquarters y Eh, que esto va junto con la receta esa que está guardada, ¿sabes? No, es que eso lo gestiona el equipo del Bolt. Bueno, pues para allá que no te vayas. Gracias, muy útil. Seguro que Sí, sigamos. es curioso, ¿no? Porque el go-to-market al final se está haciendo esa división entre la gente que el outbound cada vez más, sobre todo con la IA, lo que yo estoy viendo es que la gente que es capaz de diferenciarse por llamada va a ganar. Y luego ese es el lado del outbound y por el lado del inbound es lo que veo es todo el contenido. Porque aquí Ya, donde los que los hacen muy bien, por ejemplo, son los de Engineering, que siempre os he de ejemplo, pero claro, sí. como tiene a toda la empresa posteando todo el rato, entro a LinkedIn y veo a estos tíos 200 veces. No sé si veo más a Bruno, a Kai, ¿sabes? Pero Pero esto lo hacen genial porque les pagan por postear, tío. Es que Claro. han entendido cómo funciona. Yo lo intenté en Valeria cuando lo vi, me flipó, evidentemente. Cada uno coge sus referentes. Y a nivel de social media en Engine, pues lo hacen increíblemente bien. Y yo les dije al equipo, tíos, hacemos un concurso, 150 pavos en Amazon, antes de la fiesta de Navidad, para la persona que publique más en LinkedIn o que consiga más engagement. Lo hicieron solo dos de 15 que éramos en Sevilla. Dos Claro. compitieron. Es como no es tan fácil y mira que lo intenté, ¿eh? Y después, Sí. hablando de la parte de las llamadas, Anthropic, es que es el king de la IA, está fichando SDRs a lo bestia, para Bueno, evidente. bueno, bueno, esto cuando lo vi, porque lo posteó Iván también, el otro día me lo mandó, yo lo vi, ¿qué dices? Claro, es como si incluso Anthropic, que son los kings de la AI, están fichando SDRs para llamar, ¿tú crees que ellos no saben que lo que mejor funciona no es toda Es su llamar. tecnología, sino es llamar? Es que, hostia, Sí, sí, sí. parece básico, Sí. pero es muy relevante. Sí, y yo creo que esto pasa sinceramente porque cuando estás en venta, como con cualquier trabajo, te metes dentro de una burbuja, en gran parte. Y tú al final piensas que todo el mundo responde como tú a las cosas. Y tú dices, ay, como todo. Claro, si todo el mundo está llamando, recibir una llamada, pues no va a querer, pues mejor le mando un email, porque a mí me gustaría verlo un email. Y una mierda. Si es que, pues igual que Claude. O sea, hay gente, yo, el 80% de la gente que conozco, les digo, hablo de Claude y no saben lo que es Claude. Claro, exacto. Los equipos de ventas están un poco a la frontera un poco de la tecnología en ese sentido, y lo mismo para Anthropic. Anthropic sabe mucho sobre cloud, pero ya te aseguro yo que el 80% de las empresas, sobre todo las tradicionales, las familiares y las demás, en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos, tienen ni puñetera idea qué es Anthropic. Ni idea, ni idea. Ni idea. Tienes que llamarles y contarles. Es que sí, literalmente, y Android sí es muchísimo mejor. Y además, que somos la competencia de ChatGPT, genial, pero es que si no, es que es imposible. Sí, Es sí, sí, absolutamente. sí. De hecho, mi padre, de hecho, Ujú. de los años 80 o 90, en plan de los primeros en Sí, la UPC, y él, so far utiliza. Yo le digo, pero que Claude es muchísimo mejor, en plan, tío, ya verás. Y dice, bueno, yo estoy muy contento con esto, ya funciona, tal cual. Y él tiene una empresa. Si le llamasen por su empresa algún día para intentarle vender esto, hostia, pues igual lo convencería más rápido por teléfono que por mail, seguro. sí, 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 100%. O sea, lo que está claro es eso, ¿no? Que llamar es la manera ganadora de hacer outbound. Absoluta. Ahora mi duda es, antes has hablado de Playbook, ¿no? Y todas esas veces que ya te sabes tú el pitch de memoria de tanto hacerlo, pero transmitírselo luego a los SDRs y a los account executives no es tan fácil como ponerlo en un papel y decir, mira, aquí está, acepto, ¿no? Porque hay que mejorar, hay que iterar. ¿Cómo funciona en vuestro caso el Playbook? ¿Es una cosa más viva? ¿Es una cosa que, oye, está ahí lo que se va haciendo, pero tal? ¿O es algo que todavía está en construcción por el early stage? Estamos construyendo ahora. O sea, al final es lo que te comentaba antes de que estamos empezando a construir como estrategia comercial, cultura comercial. Estamos empezando ahora a desarrollar bien las objections, a como listarlas todas, a empezar a poner como un árbol de decisión para qué tienes que decir en este caso para decir lo otro. Sobre todo ahora que vamos a empezar a fichar SDRs un poco más juniors, se lo tienes que dar un poco más masticado. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es una persona del equipo nos está ayudando a trabajar todo esto, a bajarlo mucho más, le está dedicando mucho más tiempo, porque al final si no era una cosa que tenía que hacer yo, que yo tenía pues un tiempo reducido y bastante justo, y le estamos poniendo mucho más cariño con la persona dentro del equipo que se encarga exclusivamente de hacer como esta parte de enablement que le dedica media jornada a la semana, básicamente, Sí. para garantizar que luego podemos escalar. Al final, nuestro reto no es ser capaces de vender, es ser capaces de escalar el negocio y de poder poner 20 comerciales y que los 20 vendan. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es en cómo hacemos este salto de los 3 Ujú. 4 comerciales que funcionan a los 20 que puedan funcionar. Entonces, vale mucho la pena poner esta, como estos recursos
a estructurarlo bien, a escalarlo bien, para que no sea una cosa que se quede allí, como decías tú, que está el playbook ahí puesto y nadie lo usa, que nadie se lo mira y todo esto. Sí, bueno, que es uno de los problemas clásicos, ¿eh? También de construirlo y dejarlo ahí, se queda medio muerto. Luego llega un SDR que tiene best practices y es el mejor, pero no lo comparte, no se añade al playbook, nadie las utiliza. Ahí también está mucho las herramientas que se utilizan de trasfondo, porque quieras que no, también es cuánto puedes documentar todo y cómo consigues que tus SDRs que llevan todo el día llamando no tengan que documentar más cosas, sino que la IA, por ejemplo, les transcriba todo, detecte que es bueno y lo pase, ¿no? Que también tiene su aquel. Sí, nosotros tenemos una chica de data que sí que se encarga de hacer estas cosas. Al final, nosotros O sea, con vuestro tamaño ya tenéis una persona que se encarga de data. sí, de Brutal. data, o sea, al final es que piensa que nuestras operaciones, a ver, ¿cómo lo cuento bien? En nuestras operaciones es que creo que es muy relevante. Hoy en día creo que las operaciones han pasado de usarse con Excel a usarse con AI y data, y es así. Sí. Entonces, todo el equipo de operaciones es gente que son súper expertos en AI. Entonces, al final, lo que hacen es poner procesos que antes hacían, pues lo que te decía, pues con un Zapier o con una historia de estas, con un Excel que hacen otra cosa, cogen todo, cogen inteligencia artificial y se encargan de optimizar todos estos procesos para escalarlo más rápido. Es como un equipo de operaciones pero que está muy enfocado a inteligencia artificial, que es cross-departamental y que ayuda a cualquier departamento. Tenemos que montar una cosa con HubSpot, pero lo hace Armans. Tenemos que leer las llamadas para ver cuál está funcionando mejor, peor y crear objections, lo hace Armans. Tenemos que hacer una cosa de CS para ver cuáles son los requests que tenemos más a través de nuestra plataforma, lo hace Armans. Entonces vamos cogiendo toda esta información. Sí, es una bestia. Lo hace súper bien. Eh, Performance. sí, sí, También. sí, pero que es como somos pequeños, pero somos como muy AI native en este aspecto. Sí. Entonces ponemos en lugar de poner personas en muchos procesos, intentamos poner inteligencia artificial. Entonces, aunque seamos pequeños, nuestra idea es ser eficientes en escala. Mm, Entonces, vale bastante la pena poner estos recursos y dedicarlos, la verdad. sí. Hombre, yo creo, soy el primero que creo que estáis en lo cierto, ¿eh? Y más vale que seáis AI native con vuestro producto. Sí. Pero no, o sea, creo que tienes un buen punto, ¿no? Porque una de las preguntas que te iba a lanzar precisamente era sobre la parte de los datos, ¿no? Porque en ventas, si quisiéramos, podríamos analizar 40, 50, 60 KPIs todos los días y Sí, decir dónde estamos bien, dónde estamos mal. Y te puedes volver loco, ¿no? tal Entonces, cual. mi pregunta iba a ser un poco, oye, tú como Pau, o Armands, ¿no? Porque esto es ya que... Eh, Pero tú como Pau, ¿cuáles son, digamos, los dos, tres KPIs que para ti son centrales? De todo lo demás, digamos, que apoya esos KPIs. Sobre todo en el estado, con el crecimiento en el que estáis. Dos, tres cosas que miras en un día y dices, mira, para mí es importante la dirección en la que está yendo. Esto y esto. Todo lo demás es importante, pero secundario. A nivel de ventas, miro Eh, siempre las llamadas, siempre. eh, Y con esto soy muy pesado, pero es decir, a mí es lo que me demuestra que tienen claro las prioridades de la empresa. Entonces, yo siempre miro las ujú. llamadas y después las demos agendadas por Vale, equipo y la conversión de los accounts en demo realizada. vale. Con eso tienes un poco todo el proceso. Un poco el proceso de generación, el proceso de cualificación y el proceso de cierre. Sí. Y luego, evidentemente, el pipeline que tiene, pues esto no me lo miro cada día. El pipeline igual me lo miro más cada semana, en plan, no es tanto día a día el pipeline que se genera, pero sí que es lo que miro cada día, sí o sí, son las llamadas y las demos, sobre todo. ¿Cuántas llamadas quieres ver en total, ¿no? En el día? Buah, yo te diría que mínimo son 50 por cabeza, pero 50 cabeza. No conectadas, sino hechas. sí, hechas, 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 hechas. Es que intento simplificar un poco el proceso, porque Sí. sí, evidentemente se conectan más, menos, pero entonces ya es lo que decías tú de las 50 KPIs que tienen. Eso es por, sí, Yo intento simplificar al máximo para entender si están siguiendo las líneas que yo creo que sigan o no. Y a partir de aquí, a final de mes es donde analizo ya mucho más el detalle. Vale, pues es que tenemos un problema con conectadas, ¿no? O con los no-shows, o tenemos un problema con, yo qué sé, pues que cómo estamos haciendo esto. Como ya intento mirar qué trigger no se apoya por lo que mm, el output que yo espero, y a partir de aquí intento incidir. Pero diariamente simplifico mucho actividad y conversión. me parece bien, ¿eh? O sea, quiero decir, yo esto, si lo comparas un poco con el hacer deporte, que lo hago, y que en ventas, no sé Sí, por qué siempre hay mucha gente que hace deporte. Yo me he encontrado en Revenue Square gente que hace deporte de manera profesional. Digo, bueno, tío. Y creo que están muy relacionadas, pero bueno, por hacer un poco la comparación, tú no necesitas saber si todos los días estás corriendo X cantidad de kilómetros en X velocidad. Es todos los días estás corriendo. Punto. O sea, exactamente. si estás saliendo a correr, no te preocupes que a final de mes habrás mejorado, seguro.
Por lo tanto, Exacto. no es, "Ay, es que no, hoy he ido 2 segundos más rápido en mi kilómetro". No, 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 es, has llamado 50 veces. Si has llamado 50 veces, perfecto, tranquilo, que en una semana es acumulativo. En 2 semanas, más aún. Acabarás convirtiendo las llamadas que toca. O sea, el Mm, average en el volumen acaba impactando. claro, Entonces, una cosa que me pasa mucho con los sales es que cuesta que entiendan que los números a escala se acaban normalizando. Entonces, claro. que los edge cases que se encuentran cada día dan igual cuando lo han hecho 300 veces o Mm, 600 veces, porque de golpe esto pasa a estar a la curva de la distribución normal, por lo que no le impacta a nadie. Y esto es una mm. conversación que siempre me cuesta mucho, porque ellos le dan como mucha importancia al caso, del caso, del caso, y en plan, vale, sí, que está bien, imagínate, es que el gestor es su padre. Esta objection, pues no tengo objection, tío. Next. Pues next, efectivamente. No pasa nada, it's Y perfectamente. sí. Mm, Exactamente. Entonces, es como súper importante entender que los volúmenes son la clave del negocio, son la clave del éxito y que después, evidentemente, estar muy cerca suyo para acompañarles y para apoyarles y para enseñarles a ir mejorando y ir optimizando. Pero al final, tú tienes, por un lado, el volumen, que es súper importante, y por otro lado, la optimización. Pero el volumen es lo que te da eficiencia a corto plazo. Y luego la eficiencia es lo que te mejora las conversiones. La optimización es lo que te ayuda a eficientar las conversiones, pero esto es más a medio plazo. No por hacer coachings cada semana vas a mejorar de un día para otro. Igual mejoras en 2 meses. mm. Igual Sí, pasas sí, de un sí, pero 25% de inversión a un 30%, mm. que es súper importante, pero primero tienes que poner el volumen. Hay una cosa interesante ahí, ¿no? Hacía tiempo, o sea, yo creo que eres la primera persona que me ha ayudado a hacer esa conexión, ¿no? Entre ventas acumulativas y estadística, porque realmente ahora lo estaba pensando y si te pones a pensarlo como una curva normal, que lo es, la comparación real que tienes que hacer es las curvas normales de los diferentes account executives SDR para ver el que tiene la media por encima. Y cuando Exactamente, tienes, cuando tienes dos curvas o tres amontonadas y ves que hay dos o tres personas que tienen las medias muy por encima del resto, ahí es cuando tienes que analizar qué hacen esos dos o tres que de verdad exacto, hace que las medias y no los casos puntuales estén por encima. Y exactamente, medirlo también, o sea, que las medias sean igual conversión o que sean, porque si es, o sea, puedes medirlo por un montón de cosas después, ¿no? Porque puedes medirlo, oye, pues quienes sacan más por encima de la media, eh, pues más pipeline, ¿no? Una oportunidad gorda. Pero el problema de que sea una oportunidad gorda es que igual es un outlier que está moviendo toda la media para arriba. En cambio, si lo haces por lo que decías tú, acumulativo y exactamente. por número de oportunidades de conversión, entonces dices, vale, ¿quiénes convierten más? ¿Por qué? Exactamente, porque si haces por pipeline y tienes un tío que te ha cerrado un deal que te supone el 25% de tu revenue Mm, y que cierra con un deal todo el año, es que es perfecto, que tú lo quieres firmar este deal, pero seguramente no es algo que se pueda repetir constantemente correcto. o será difícil que lo repita todo el mundo constantemente en toda la empresa Mm, porque es un outlier que pasa una vez. Entonces tienes que centrarte en el que te cierra los deals siempre de una manera estructurada y constante y con conversiones que aparte sean como replicables, que ves que mes uno 25, mes 2 27, mes 3 25, mes 4 tal. Y a partir de aquí es cuando ves que esto se puede usar. sí. No, pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, y creo que es bastante, bastante importante. Hemos comentado el tema de las métricas, hemos comentado estadística, que no esperaba comentarlo hoy. Hemos No pasa hablado del ICP, de los playbooks, del outbound. Yo, la verdad, o sea, hemos destripado un poco las ventas que hacéis en Valeria, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarte es una de las, qué es lo que te emociona a ti desde dentro, ¿no? Como founder, más allá de que sea tu empresa y tu bebé, ¿no? ¿Qué es lo que dices en ese equipo de ventas que funciona? ¿Qué es lo que digas? Pues esto me hace, ¿no? Motivarme un extra adicional, más allá de que esto sea mi empresa. Yo tengo la idea de que nosotros solucionamos un problema grave y que damos un soporte a una cierta gente que no tiene capacidad para llegar aquí. Al final, nuestro producto no es solo la parte del onboarding y de las nóminas, sino que también ofrecemos a todos los empleados, estos blue collar, que tengan acceso a la IA, que la IA está entrenada con su información, que podamos como democratizar esas gestorías para toda esta gente. Y a mí realmente poder apoyar a este tipo de empresas a ser más eficientes y a este tipo de gente a realmente tener más información me hace levantarme cada día, tío. Y a mí, y aparte, a mí construir cosas nuevas es una cosa que me flipa, que me Sí. entusiasma. Y lo bueno de una startup es que cada mes es algo distinto. Mm. Entonces, ¿cómo es que empiezas a trabajar en un sitio distinto cada mes de maneras distintas y consecutivas y siempre con el ownership de que es tu producto y tu proyecto? Entonces, para mí es como esta mezcla de ir cambiando cada día, que nunca me aburro y que creo que realmente estamos teniendo mucho impacto en la operativa de las empresas, pero también en la gente que está allí. Me mola, me mola, me mola.
Voy a pasar a mi batería de 3 preguntas finales, que nunca son cortas, porque siempre me acuerdo que hice la batería de preguntas finales, digo: voy a hacer 3 preguntas siempre al final, que quedan muy bien. Y luego me doy cuenta que como vayamos cortos de tiempo, no se llega ni de broma, ¿no? Porque es un error que te haya enseñado mucho en Go-to-Market, un consejo para alguien que vaya a montar su equipo de Go-to-Market y qué crees que va a cambiar en el futuro. Entonces, cortas no son. Voy a empezar por el error. Cuéntame igual un error que en Go-to-Market, con toda la experiencia que has tenido desde individual contributor ahora como fundador, ¿qué error de go-to-market es el que más te ha enseñado, con el que has rotado o aprendido algo o incluso cambiado algo? Sí. No echar a la persona correcta cuando toca, básicamente. Sí, aparte cuando lo ves clarísimo pero te autoengañas de que hostia, que puede mejorar, que puedes Claro, apoyarlo o que pueda funcionar y que si es alguien que has incluso fichado tú, si tú llegas y te encuentras un equipo que no funciona, echar a la gente es muy fácil, porque claro, vienes a limpiar lo que hay. Pero cuando lo construyes tú por tu cuenta, tienes esta perspectiva de, hostia, yo he confiado en esta persona, ha sido mi hiding, como no quiero reconocer el error en muchos casos. Y a mí personalmente me cuesta mucho más que cuando he visto un equipo que no funciona y a partir de aquí tienes que limpiar, tienes que ver, tienes que poner procesos, aparte tienes que gastar un poco que puedes cambiar cosas y es fácil. Pero cuando lo construyes tú de primera es muchísimo más difícil, porque tienes que asumir responsabilidad y te toca un poco el ego, ¿sabes? Que claro. como en nuestros roles de Head of Sales o de CEO o lo que sea, tienes que trabajar siempre muy bien tu ego de irlo poniendo Sí, como en un segundo rol, porque joder, en un segundo espacio, que no tiene que ser el más plano, sí. importante. En segundo plano esto, Mm. está buscando segundo plano. Sí, sí, sí. Y esto es bastante importante. Entonces, yo diría que sobre todo no echar a la persona adecuada cuando toca, porque al final te consume muchísimo tiempo, no entrega lo que debería entregar y sobre todo una manzana podrida se engancha a todo el equipo. Y esto Ya. es así. Curioso, me recuerda, me acabo de acabar el libro de Andrew Grove, el ex CEO de Intel, que hablaba precisamente de que una de las razones por las que normalmente se traen CEOs externos o directivos externos a la organización es porque se anclan en las decisiones del pasado. Y esa es una de ellas precisamente, ¿no? Yo lo he contratado, no lo puedo despedir. Ya, pero es que igual si no lo despides, al que te despiden es a ti. Exactamente. Y esto, Eh, y eh, esto en tu caso, que eres founder, el problema es que se te va la empresa que es tuya. Exactamente, que es casi peor. ¿Sabes? Y Correcto, correcto. tu decisión que te pones aquí, le das vueltas y que dices, si me lo cuenta alguien, tengo que dar la respuesta, pero claramente no es lo que debería hacer. No. Bueno, eso creo que podría servir también como consejo, ¿no? Porque para alguien que tuviese que montar, o sea, un 100%. consejo que darías para alguien que tuviese que montar a su equipo go-to-market, pero si no fuese ese, ¿y qué le dirías a alguien que va a montar el equipo go-to-market ahora o que va a empezar? Es lo que suelo hacer, porque muchas veces, porque a veces, lo diré muchas veces, no me voy a pasar de listo. Sí que me preguntan, pues, founders que están empezando, en plan, si les puedo echar un cable o puedo tomar un café con ellos. Y parece como bastante evidente, pero llama por tu cuenta al principio tú con la persona y estate muy de cerca de los comerciales, desde muy bien al principio, y pégale mucha caña en este aspecto. Al final, no contrata un comercial y deja de hacer por su cuenta, sino una vez tú decides montar un equipo de go-to-market, tú, como founder, tienes que ser durante los primeros 3 meses el head of sales, que esté súper involucrado en esta parte y dejar de lado un poco algunas tareas que como CEO tendrías que hacer o estabas haciendo o delegarlas a tu co-founder o lo que sea Mm, para ponerte muy en las botas del equipo y de estar cerca de los ODRs, estar cerca de los accounts y llamar como los ODRs, agendar demos como los accounts, gestionar las demos, cerrar los deals, todo. Porque esto es lo que te mm, hará tener como el taste de si lo están haciendo bien, si están haciendo lo que tú esperas, yo qué sé, si puedes pulir alguna cosa por tu cuenta. Y también, evidentemente, te dará este peso dentro del equipo de que esta persona ya lo ha hecho. Entonces, si eres el típico ingeniero que a veces te da miedo hacer las llamadas, no pasa nada, sigue haciéndolo. Nadie espera que lo hagas mejor que todo el mundo, en plan, solo esperan que lo hagas un poco. sí. Sí, brutal, brutal, brutal. Ok. Y por acabar, que tú que estás muy metido en el mundillo de la IA, tengo que acabar preguntándote qué ves lo que va a cambiar en Go-to-Market de aquí a un par de años. En medio plazo, ¿no? Porque igual incluso en meses, porque a la velocidad que van a Sí, estas cosas, que el otro día probé Cloud Design y me ha volado la cabeza, sí, en el corto medio plazo, ¿qué va a cambiar? esto es una duda que tengo bastante existencial, te diría incluso, ¿eh? Sí, sí, porque por un lado pienso, la IA tiene que ayudarte yo qué sé, lo que decíamos, incluso a hacer llamadas, porque Mm, potencialmente tendría que poder ni que ser las de prospección. Yo creo que en todo lo que es inbound, la IA va a tener un papel súper importante, porque realmente es una persona que tiene interés y a partir de aquí, al tener interés, tiene que ser relativamente fácil de gestionar y de utilizar el proceso. Entonces, como es bastante determinístico, yo quiero hacer una cosa, me la tienes que enseñar, te la puedo enseñar, tú vienes con la predisposición y voluntad de que sea lo más inmediato posible, y al ser lo más inmediato posible, porque tú quieres ver este producto, una IA te parece correcto y te parece bien. sí, Entonces,
todo lo que sea en formato inbound, yo lo veo muy, muy viable, la verdad. Y creo que aquí se le pueden dar 1000 vueltas y el potencial es increíble. De hecho, los de Supersonic, para mí el producto que tienen es que es la hostia y está muy pensado en esto. Pero Sí. en la parte de outbound, honestamente, no sé si llegaremos a tener herramientas que te permitan hacer algo más que optimizar el flow. Entonces, ¿qué te permite hacer la IA? Pues grabar las llamadas bien, darte feedback de las llamadas, hacerte coaching a ti para mejorar y tiene que tener impacto en la optimización de lo que serían los S3, los accounts. Pero no veo un mundo hasta ahora con la tecnología que hay como mínimo donde una IA sustituya a la persona. Lo que tiene que hacer es como eficientarla al máximo para que pueda producir 2, 3x y cogerse el viernes de fiesta, por ejemplo. Que esto sería como una Sí, cosa que sería la hostia. Que la IA de sí, una sí, sí. manera no solo nos multiplique por 5 la productividad, sino que también nos dé un poco más de tiempo libre, ¿sabes? Que esto es una cosa Correcto. que un día u otro este melón se tiene que abrir porque estaría Sí, porque genial. hablamos mucho de, no, bueno, ahora un AI podría llevar 2, 3 territorios enteros en el mismo tiempo. Ya, ya, pero podría llevar el mismo territorio en menos tiempo también. Exactamente, y las unit economics siguen saliendo o incluso se mejoran, Sí, seguramente. Y es como, creo que estaría genial que poco a poco vayamos entendiendo que la más eficiencia no es solo más trabajo y más productividad, sino que también tiene que ir inevitablemente un poco para un poco más de tiempo libre para las personas, que así, si la IA nunca será el enemigo, ¿sabes? correcto. Mm, Es un poco el riesgo que veo. mm. Por eso decía la Pues, pregunta pues, existencial, ¿eh? Porque me lo pregunto muy en serio de cómo no, no, enfocarlo. me parece bien, me parece bien. Perfecto, Pau. Pues por mi parte, creo que ha sido un podcast maravilloso y con muchos aprendizajes. Me llevo un par chulos, así que nada, darte las gracias por el rato, por la Igualmente, tío. conversación y por todos los insights. Ha sido muy divertido. Me lo vas a genial, Luis, de verdad. Muy Me chulo. alegro, me alegro, me alegro. Yo también, yo también. Ahora voy a tener que ponerme a escribir todo lo que he aprendido en el podcast con Pau. Bueno. Bueno, espero que tengas una IA que te lo coja Que la haga todo y Claude, diga, que la que haga lo Claude. transcriba todo Eso es. No, y puedes transcrito ya tirar. está, eso seguro. O sea que, Muy pues bien. Pau, me alegro mucho de verte. Mil gracias por el podcast y nada, hablamos pronto. Igualmente, tío. Chao, chao. Un Hasta abrazo pronto. fuerte. Chao, chao.